tiempo de esta charla, que será muy interesante para todos. Muchísimas gracias, buenas tardes, y Vicente, todo tuyo el micrófono. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y un placer para todos ustedes que se encuentran presentes. Es un gusto que puedan asistir a este evento, donde están uno de los mejores abogados de América Latina, tanto de Bolivia, Argentina y nuestro amigo también de Panamá. Nosotros vamos a hablar un poco sobre el sistema de jurados en América Latina y igual acá en El Salvador. Voy a introducirles un poco de lo que es el jurado acá en El Salvador. Acá el jurado solamente se ocupa para delitos leves, que solamente son todos aquellos delitos con pena de menos de 3 años. El jurado acá en El Salvador está conformado por 5 personas y un suplente. Ya de ahí, como les digo, el jurado acá en nuestro país casi no se encuentra. Pero vamos a hablar un poco del jurado en Argentina. Y quien nos va a presentar su presentación, la abogada Vanina Almeida. Vanina, un gusto saludarte. No sé si puedes abrir el micrófono, por favor. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Vanina Almeida es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho con especialidad en litigación oral, especialista en Derecho Penal, en Reforma Procesal Penal y Juicio por Jurados, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, docente de Derecho Procesal Penal y Litigación Adversarial, y funcionaria letrada de la Justicia Federal Argentina. Vanina, no sé, tienes el micrófono abierto para que puedas exponer cómo es el sistema de jurados en tu país. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, primero que nada, para quienes no están familiarizados con el tema, voy a hacer una breve introducción del jurado, ¿sí? El jurado es un sistema de enjuiciamiento donde un grupo de vecinos, de personas legas, son convocadas a un juicio oral para resolver, en colaboración con un juez técnico, un caso penal, civil o de cualquier otra materia. Si bien el sistema que nosotros conocemos es el clásico, que es el que conocemos de las películas, tal vez, este sistema que tiene origen en la antigua Roma, llegó precisamente a nosotros por las colonias inglesas a Norteamérica, y es desde ahí que fue expandiéndose en todo lo que es Latinoamérica. Entonces, si bien este sistema, este jurado clásico lo que hace, su tarea es resolver el juicio junto con un juez técnico, su principal función es dictar un veredicto, ¿sí? Pero tiene otra función, que es su función política, y esta función es trascendental porque el jurado lo que hace es controlar cualquier abuso de poder que pueda existir de las personas del Estado. Entonces, decimos en materia penal que el veredicto del jurado es una llave que abre o cierra las puertas para que el poder máximo del Estado se aplique sobre una persona, ¿sí? Para que una pena se aplique sobre una persona. Entonces, precisamente ese es el sentido que la mayoría de las constituciones republicanas del mundo le han dado a la incorporación de la participación ciudadana en la justicia. Así que bueno, dicho esto, voy a ingresar a comentar, a hacer un breve análisis de lo que es el jurado en Argentina. Así que voy a compartirles mi pantalla para acompañar mi disertación con un PowerPoint. No sé si ahí lo pueden ver. Sí, se puede ver perfecto, Vanina. Bueno. Bueno, el juicio por jurados en nuestro país está previsto en la Constitución desde su creación en 1853 y está previsto en 3 artículos y en 3 momentos específicos. En el momento donde la Constitución habla de los derechos y garantías de los ciudadanos, allí prevé el artículo 24, que es el que manda al Congreso la implementación del jurado, precisamente como un derecho de los ciudadanos a participar de las decisiones judiciales y como un derecho del imputado a ser juzgado por sus pares. Luego está
contemplado en la parte de atribuciones del Congreso. Es una manda expresa de nuestro Congreso Nacional a dictar la ley de implementación para toda la nación. Y finalmente está contemplado en la parte de organización del Poder Judicial, donde se establece que todos los juicios criminales deben terminar por jurados. Sin embargo, a pesar de esa expresa manda constitucional, durante 160 años el Congreso Nacional no dictó la ley de juicio por jurados. La pregunta es, ¿por qué el Congreso entonces nunca sancionó esta ley con esta expresa manda constitucional de los constituyentes? Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la conformación de nuestra cultura judicial. Argentina es un país con una doble tradición jurídica. Por un lado tenemos el common law anglosajón, y por otro lado el civil law de la tradición europea continental. Argentina se inspira en los principios constitucionales de la Constitución estadounidense para dictar su propia constitución, y esa es la razón por la que tenemos 3 veces previsto el juicio por jurados. Porque los anglosajones siempre reservaron el derecho del juicio a sus ciudadanos. Y todo esto en un contexto adversarial, público y por jurados. Y por otro lado, nosotros, como antigua colonia española, heredamos el sistema inquisitivo de la tradición europea continental. Entonces, esto es lo que explica por qué durante muchísimos años tuvimos un sistema escrito, secreto, basado en el expediente, con una organización jerárquica, burocrática y piramidal. Este fue el sistema federal que perduró por mucho tiempo en Argentina, y por supuesto, sin posibilidad de que el juicio por jurado se desarrolle en este contexto. Entonces, lo que sucedió fue que recién en el año 92, en nuestro país, con un intento de apaciguar los efectos más duros del sistema inquisitivo, implementa una etapa oral en el juicio, la etapa de juicio oral. Sin embargo, este sistema termina siendo una reproducción de la etapa previa del juicio, ¿sí? Todo lo que es la etapa de instrucción, la investigación, se traslada al juicio oral y, digamos, el principio es la incorporación de prueba por lectura, el expediente sobre la mesa de los jueces, y eso es lo que prevaleció durante muchísimo tiempo en nuestro sistema. Sin embargo, como Argentina es un país federal, a pesar de la decidida del Congreso Nacional para dictar la ley de juicio por jurados, las provincias, que tienen muchas de ellas el jurado también regulado en sus constituciones provinciales, decidieron tomar las riendas del juicio por jurado, desarrollaron sus propias legislaciones y lo implementaron. ¿Qué sucedió para que el juicio por jurados, que estuvo adormecido durante muchísimo tiempo, volviera a ponerse el tema sobre la mesa? Y bueno, la justicia empezó a perder legitimidad, había una falta de transparencia muy grande y había largas demoras. Esto lo que generó fue un reclamo social muy grande que terminó por generar un distanciamiento o incrementar el distanciamiento que ya existía entre lo que es la ciudadanía y la justicia. Bien, entonces, las provincias que entonces tuvieron un rol liderando este proceso, empezaron a debatir sobre el juicio por jurados. Los pensadores del juicio por jurados empezaron a hacer congresos, disertaciones, se hicieron una multiplicidad de simulacros en todas las provincias del país, y el tema empezó a expandirse. Fue así que explotó el juicio por jurados primero en la provincia de Córdoba en el año 2004, con un sistema escabinado, donde jueces técnicos y jurados legos deliberan en conjunto. Este fue el primer tipo de participación ciudadana que tuvimos en Argentina, y lo bueno de esto fue que rompió los temores del juicio por jurado en nuestro país, porque el ciudadano se sintió satisfecho con su participación y aparte mostró un sentimiento
de aceptación de las decisiones con un sentido de justicia. Esto generó que luego de unos años, pasaron 7 años, hasta que en la provincia de Neuquén se instaura por primera vez el sistema clásico de juicio por jurados en nuestro país. Es un sistema muy parecido al estadounidense, y a partir de allí lo que se produce en nuestro país es una suerte de efecto dominó, donde una provincia fue empujando a la otra en la implementación del juicio por jurados. Le siguió la provincia de Buenos Aires, le siguió la provincia de Río Negro, Chaco, San Juan, Mendoza, Entre Ríos y finalmente Chubut. Es así que al día de hoy tenemos 9 provincias con juicio por jurados en nuestro país, con leyes aprobadas, y 7 provincias con proyectos de ley en sus legislaturas. Un solo modelo escabinado, que es el cordobés, y el resto de los modelos, el resto de las leyes son modelos clásicos. ¿Cuáles son las características del jurado en Argentina, del jurado clásico? Bueno, es un jurado integrado por 12 personas. Existe una división entre las funciones del juez y el jurado. El juez decide todas las cuestiones probatorias, es el que dirige el debate, es el que instruye al jurado sobre la ley aplicable a ese caso concreto, y finalmente es el que va a aplicar la pena si es que el jurado declara culpable a la persona. El jurado, por supuesto, delibera y dicta su veredicto sobre los hechos y sobre la prueba que viene en el juicio. El juicio es el momento central del proceso. Hay una audiencia de voir dire donde se selecciona al jurado que va a integrar en ese juicio. Esta audiencia es fundamental porque lo que va a lograr es excluir del panel de jurados a todas aquellas personas que tengan un preconcepto o una idea, un punto de vista muy firme sobre el tema que se va a discutir en el juicio. Lo que queremos es un jurado imparcial. La deliberación del jurado va a ser a solas, sin presencia del juez y sin presencia de ninguna otra persona. Lo que se fomenta acá es la independencia del jurado, por eso es muy importante el secreto de las deliberaciones. Se mantiene la regla del secreto, igual que en Estados Unidos, y lo que se utiliza precisamente para preservar la máxima expresión del jurado sin ningún condicionamiento. El veredicto va a ser unánime. Solo 2 provincias hoy tienen veredicto mayoritario, el resto de las legislaciones siempre se orientaron hacia un veredicto unánime, tanto sea para condenar como para absolver. Hay un nuevo juicio en caso de que haya estancamiento en la decisión. Esto pasa en el 1% de los casos, por lo menos en nuestra experiencia hasta ahora, y el veredicto es inmotivado, porque el jurado lego no da razones técnicas, y es definitivo porque no puede haber un recurso del acusador. Hay rasgos distintivos que tiene nuestro sistema en Argentina con respecto al resto de los sistemas clásicos del mundo, y es que contempla la paridad de género. Los 12 integrantes que son convocados al juicio tienen que ser 6 hombres y 6 mujeres. Esta es la manera en la que no puede haber una mayor cantidad de miembros de otros sexos, sino que se tienen que mantener en paridad. Y también contempla el jurado indígena. En la provincia de Chaco, nosotros tenemos una gran cantidad de comunidad indígena, y la ley expresamente previó que cuando un acusado sea de la comunidad indígena o una víctima sea de una de las comunidades indígenas, la mitad del jurado tiene que pertenecer a esa misma comunidad. Bueno, hoy en día, hasta la fecha, hasta el año pasado, el 2019, diciembre del 2019, en nuestro país se celebraron 400, ahora no veo porque tengo, bueno, se celebraron 400, tengo la camarita esta, 434 juicios. Ahora, la cuestión es ver qué fue, si yo tuviera que elegir una imagen que represente cuál fue el impacto del jurado en nuestro país, y yo diría que el jurado en Argentina fue un caballo de Troya. Y fue un caballo de Troya porque, si bien ingresó a nuestro país como un sistema que despertaba cierto interés, lo cierto es que cuando entró a nuestro país, empezó a desplegar una serie de características del proceso penal
que lograron una transformación en la organización de nuestros tribunales, ¿sí? Empezó a producirse un cambio trascendental de lo que venía sucediendo en el proceso penal. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, posicionó al juicio oral y público en el centro del proceso penal. Ahora los abogados dejaron de interesarse por los trámites previos de la etapa de instrucción y empezaron a focalizarse en las herramientas que necesitaban para trabajar en el juicio oral. Por otro lado, elevó el estándar de litigación y técnica de los abogados. Los abogados se vieron obligados a capacitarse en técnicas de litigación muy específicas del juicio por jurados, se vieron obligados a ir en busca de su propia prueba, de preparar a los testigos y de extraer información en el tiempo disponible. Y esto generó una mayor capacitación de los abogados en técnicas de litigación. Generó que los fiscales tuvieran una mayor conciencia a la hora de desarrollar sus acusaciones. Nosotros venimos de una cultura donde el fiscal investiga, impulsa la investigación y después en el juicio ve si logra probarla o no. Esto cambió trascendentalmente en un sistema de jurados, primero porque no se puede llevar a juicio cualquier cosa y luego no saber si cuento con la prueba para acreditarlo, y además porque es un gasto del Estado impresionante. Entonces los fiscales empezaron a tener mucha más conciencia de qué casos podían salir por una salida alternativa y qué casos sí valía la pena llevar a juicio oral. Depuró el lenguaje técnico de los juicios. Con el juicio por jurado se terminaron las frases en latín, se terminaron las interpretaciones subjetivas de los abogados, el jurado logró que empecemos a hablar en lenguaje de primer orden de realidad, que empecemos a hablar de hechos y de prueba, se empezaron a utilizar técnicas como storytelling, y se empezaron a contar historias a través de los hechos. Esto permitió que los juicios permitió que se despierte el interés del ciudadano por lo que sucedía en los juicios y repercutió en una mayor publicidad de los juicios. También aseguró que las decisiones sean precedidas por una amplia deliberación. Esto es algo muy importante porque en nuestro sistema estaba prácticamente anulada la deliberación. Los juicios por jueces profesionales son juicios donde se delega mucho, hay mucha delegación de funciones, y la deliberación es sustituida por el voto escrito. Y esto es algo que adolece de legitimidad en las decisiones. El jurado logró que las decisiones sean producto de una fructífera deliberación y entonces se alcancen veredictos de mayor legitimidad. En definitiva, el jurado en Argentina ha sido el vehículo transformador de la justicia, convirtió a los juicios en verdaderos litigios adversariales. Sin embargo, el jurado también presentó desafíos que todavía debemos afrontar en nuestro sistema. Primero, porque exige una capacitación muy fuerte en técnicas y destrezas de litigación muy específicas, en litigación en audiencias de admisibilidad de prueba, litigación en la audiencia de voir dire, en la audiencia de elaboración de instrucciones, incluso en la audiencia de impugnación. Son todas técnicas que aún los abogados no conocen en su totalidad y que van a contribuir con un mejor funcionamiento del sistema. Por otro lado, plantea como desafío la necesidad de desarrollar nuevas reglas de prueba. El sistema de jurado en general es un sistema basado en la prueba. Todo lo que sucede en el juicio y todo lo que va a generar, lo que va a ser la materia sobre la que decide el jurado es la prueba del juicio. Con lo cual existe la necesidad de que se desarrollen nuevas reglas probatorias, y esto es una tarea que tienen que iniciar los jueces de los superiores tribunales de justicia, para que en un futuro puedan ser codificadas. Y en tercer lugar, la necesidad de dictar reglas nuevas de ética, vinculada con la actuación de las partes en el litigio. Esto es fundamental porque no se puede extraer información de los testigos a cualquier precio. Se requieren reglas que regulen esta actividad y que permitan
un desarrollo de litigación bajo las reglas de la buena fe. Bien, por otro lado, existían una cantidad de prejuicios antes de que se implemente el jurado en Argentina, y con la experiencia se fueron de alguna manera desterrando. Antes de la implementación del jurado se decía que los jurados iban a condenar a todos los acusados sin importar la prueba del juicio. Eso es algo que se escuchaba muy frecuentemente. Después de la implementación del jurado, los primeros estudios empíricos que se hicieron sobre las provincias de Buenos Aires y de Neuquén, que son las que llevan mayor tiempo de funcionamiento del jurado, demostraron que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los primeros 4 juicios por jurados terminaron con veredictos de no culpabilidad. Esto fue algo muy sorpresivo, nadie lo esperaba. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de nuestro país. Tiene 16.600 millones de habitantes. Vanina, solo disculpa que te interrumpa. Solo comentarte de que tienes 1 minuto porque para que nuestros demás compañeros puedan seguir participando, y recordarle a todos los demás que están presentes que cada uno va a tener 10 minutos para hacer su presentación. Bien. Y luego vamos a la ronda de conclusión y de preguntas para todas las personas que quieran preguntar a cada uno de los exponentes. Bueno, otra cuestión que sucedió fue que antes de la implementación se decía que el ciudadano común no estaba capacitado para entender los tecnicismos de los juicios. Los resultados de las investigaciones empíricas muestran que el 76% de los jueces que fueron entrevistados coincidieron con el veredicto del jurado. Antes de la implementación también se decía que el ciudadano no va a querer participar cuando lo convoquen, y después de la implementación se determinó que el 90% de los jurados entrevistados en Neuquén y el 95,5% en la provincia de Buenos Aires evaluaron su experiencia como positiva o muy positiva. En definitiva, hemos demorado 160 años en tener juicios por jurados en la Argentina. El camino ha sido difícil, ha habido resistencias, pero los jurados han generado una transformación del sistema de justicia. Además, han demostrado un fuerte compromiso con la actividad cívica. En consecuencia, hoy en día el jurado nos está demostrando que es posible restablecer los lazos rotos entre la sociedad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanina. Un gusto saludarte. Igual, excelente exposición. Y recordarte de que después de que nuestros compañeros sigan con su exposición, entraremos a la ronda de preguntas y a una ronda de conclusiones. En este momento, para todas las personas presentes y a las que no se acaban de integrar, comentarles de que cada expositor tendrá 10 minutos, y en segundo lugar tendremos la presencia de nuestro compañero y embajador de Bolivia, Andrés Ritter. Andrés Ritter es un excelente abogado de Bolivia que cuenta con 3 maestrías, una en Derecho Penal, una en Derecho con especialidad en litigación oral. También cuenta con un estudio en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Es también capacitador y también cuenta con otra maestría hecha en Bolivia. Por lo que nuestro compañero Andrés Ritter, si tiene algo que exponernos, además de su persona, nos puede decir, y te damos el micrófono, Andrés. Andrés. Gracias, querido Vicente. Un saludo cordial, Ruby, igual, a todos los colegas que nos están acompañando y honrando, a los expositores que me antecedieron. Un saludo a todos mis compañeros y amigos y alumnos también que están acompañándonos desde el Beni, desde otras partes de Bolivia, compañeros aquí de Santa Cruz. La verdad que honrados con la presencia, y vamos a tratar de estar a la altura de la exposición. No sin antes mencionar de que obviamente un sistema de juicios, ya sea por jurados o no, es la piedra fundamental de un Estado de Derecho y obviamente una independencia de poderes. Orgullosamente, antes de avanzar, es importante establecer, como lo explicábamos para todos los presentes, de que formamos parte del proyecto Inocente en Bolivia y de que es un proyecto realmente interesante, y en otras conferencias vamos a estar hablando. Motivo de
de orgullo para los bolivianos. Imagínense en Argentina, cuando en el año 2004 en Córdoba se llevaba el primer juicio oral, nosotros ya en el año 1999, uno de los primeros países de la región, estábamos con el sistema público, oral, contradictorio y con jueces ciudadanos en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Pero obviamente, el tema de los jueces ciudadanos es un derecho que debe remontarse a épocas muy antiguas. Es importante determinar de que forma parte de la democracia y no hay democracia ni Estado de derecho sin ciudadanos. Es importante establecer de que no hay democracia en Estado de Derecho sin ciudadanos, y la esencia de esa realización fue puesta en relieve en la definición de ciudadanía propuesta por Malthus. Sentido directo de pertenencia a una comunidad como base en la lealtad a una civilización que es compartida. Es una lealtad de los hombres libres dotados de derechos que son protegidos por un orden legal común a ellos. El ciudadano, agente fundador del Estado de Derecho, es un hombre libre a cuya condición corresponde inseparablemente la igualdad ante la ley. Podemos remontarnos para hablar de los jueces ciudadanos y la importancia de los mismos como un antecedente importante a la Carta Magna, que nace en 1215, y obviamente todos los acá presentes conocemos los antecedentes de la misma, ya que después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con las que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después viene a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho a la iglesia, al estar libre de intervención del gobierno, los derechos de todos ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les proteja de impuestos, establecer el derecho a las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establecer principios de garantías legales y sobre todo la igualdad ante la ley. También en esta Carta Magna obviamente se habla de lo que es el debido proceso legal y obviamente el derecho a ser juzgado por sus pares. No se tomará ni se encarcelará a ningún hombre libre, ni se usurpará su propiedad vitalicia o libertades o aduanas libres, ni se le prohibirá, ni se le exiliará, ni se destruirá de ninguna otra manera, ni será pisoteado, ni le condenaremos sino por un juicio legítimo de sus pares. Imagínense la importancia desde esta época de la Carta Magna de ser juzgado por ciudadanos iguales, por pares, por gente del mismo lugar, o por la ley de tierra. No venderemos a nadie, ni negaremos, ni postergaremos justicia o derecho a ningún hombre. En la actualidad, los jueces técnicos es un problema de muchos sistemas que tienen temor a absolver. No existe una independencia completa de poderes y muchas veces los fiscales realizan mal su trabajo porque obviamente en Bolivia el proceso penal está dividido en 4 grandes etapas: una etapa preliminar, una etapa preparatoria, una etapa de juicio y la etapa de los recursos. Y resulta que la etapa preliminar, que empieza con la denuncia, obviamente esta denuncia después viene la etapa preparatoria, que es una imputación formal, y esta imputación formal es, en su gran mayoría es copy-pegue de la denuncia, que termina siendo copy-pegue en la acusación formal, y obviamente existe una deficiencia en el tema de los trabajos de los fiscales, no de todo, pero obviamente de su gran mayoría por el sistema de por sí saturado. Y hace de que los jueces técnicos muchas veces tengan el temor de absolver y de hacer lo correcto. Obviamente esto sumado a que no existe una independencia plena de poderes, de que los jueces no están capacitados y no existe la carrera judicial. Estuve leyendo una frase de vital importancia que me gustaría compartirla con ustedes, que tener un sistema que descansa en persona, cuyo único oficio es juzgar a los demás y encima pagado por el gobernante, es un sistema odioso para cualquier pueblo que ama la libertad. Es decir, todos los que defendemos un Estado de derecho, un principio de igualdad ante la ley, debemos tener un solo norte, que es, en materia penal, simplemente, y ser juzgados en juicio por jurado, obviamente por las garantías que ello conlleva. Y obviamente hablando de tradición y hablando de historia, incluso en la quinta enmienda de Bill of Rights, podemos hablar de que ya se hablaba del derecho, como decía Nina, que en la Constitución argentina es un derecho constitucional el ser juzgado por un jurado civil o por jueces ciudadanos, pero que tardó mucho en implementarse. En otras constituciones forma parte del bloque de constitucionalidad esta garantía y a la vez un derecho de ser juzgado dentro de un proceso penal por un juez o un jurado.
Y podemos establecer como base también la quinta enmienda, que establece que ninguna persona estará obligada a responder de un delito castigado con pena capital, salvo en la presencia o acusación de un gran jurado. Y obviamente la enmienda sexta, que establece que en toda causa criminal el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y el estado en el que el delito se haya cometido. Obviamente hablamos del principio de territorialidad, el principio de ley cierta, de igual manera el derecho a un juicio público y sobre todo que este sea compuesto por un jurado. Y en Bolivia, leyendo nuestra Constitución Política del Estado, nos encontramos con que el artículo primero establece que Bolivia se constituye en un Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir un Estado de Derecho? Un Estado en el cual todos los gestantes y habitantes se encuentran única y exclusivamente sometidos al imperio de la ley. Dentro de nuestros derechos constitucionales establece en su artículo 117 que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, y nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por la autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Igual, nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 410, establece que forman parte del bloque constitucionalidad los tratados internacionales, como ser el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. Y como todas las sociedades van avanzando y el derecho es una ciencia y no es una ciencia exacta, 2 más 2 no es 4, sino que el derecho anda en constante evolución, se crean nuevos tipos penales, se actualizan algunos, otros dejan de ser permanentes o dejan de ser útiles en el tiempo, el legislador va avanzando a medida que las sociedades avanzan. Y como en Bolivia mucho se veía, se veía en las películas, los jueces ciudadanos, el derecho a ser juzgado por los pares, también nace esa exigencia de que en el año 1999, con el cambio de paradigmas, con la reforma procesal, se ingresa la oralidad en el sistema continental, se cambia el rol del fiscal de ser un fiscal inquisitivo a ser un fiscal objetivo, nace como parte elemental de este proceso la persuasión, que es un acto de convencimiento. Este convencimiento es posible cuando el jugador queda impresionado, toma total relevancia lo que viene a ser la teoría del caso. Como ya sabemos, la teoría del caso en palabras simples es contar la historia de una forma lógica y persuasiva sobre la ocurrencia de un determinado hecho y sus consecuencias legales, lo que realmente sucedió desde nuestro punto de vista. Y en 1999, Bolivia implementa el sistema escabino de jueces para juzgar los delitos, es decir, la participación simultánea de jueces técnicos y jueces ciudadanos. Nuestros tribunales estaban compuestos por 5 jueces, 2 de ellos eran jueces técnicos, jueces formados, jueces legos, y 3 de ellos jueces ciudadanos. Y obviamente existía todo un procedimiento por el cual se determinaba, y unos requisitos para ser juez ciudadano, y para hacerse juez ciudadano se requería ser mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, tener un domicilio, tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria, y estaban excluidos de ser jueces ciudadanos los funcionarios públicos, los abogados, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada. Y obviamente, el procedimiento estaba normado en el Código de Procedimiento Penal, había una audiencia de constitución de tribunal, donde el presidente preguntaba si alguno de los miembros se encontraba con causales de excusa, resueltas las excusas, el presidente interrogaba sobre la existencia de impedimentos legales, seguidamente se resolvían las recusaciones fundamentadas por las partes. Todos sabemos qué tipo de recusaciones existen normalmente en los procedimientos: tener amistad, tener enemistad, tener procesos pendientes, haber manifestado criterios, y finalmente las partes podrán recusar sin expresión de causa a 2 de los ciudadanos. Todo esto forma parte de una investigación importante que existe en todas partes del mundo de cómo seleccionar a los jurados. Los jurados y los jueces ciudadanos tenían deberes y atribuciones, eran considerados parte importante del tribunal. Durante la sustanciación del juicio tendrían los mismos deberes y atribuciones que los jueces técnicos, tenían sanciones en caso de inasistencia, y obviamente tenían el derecho a tener una remuneración justa. Pero ¿qué pasa? Obviamente, como decimos, desde la Carta Magna, el derecho a ser juzgado por nuestros pares es un derecho fundamental y forma parte del debido proceso y un Estado de Derecho, y sabemos que mientras las democracias son más sólidas, el Estado de Derecho tiene mayor trascendencia y es el límite a los poderes punitivos del Estado. Pero en Bolivia, a diferencia de Argentina, que ha ido avanzando y que ahora tiene 9 provincias, nosotros retrocedimos.
y en Bolivia se retrocedió y se promulgó una nueva ley que elimina la figura de los jueces ciudadanos, y obviamente porque los jueces ciudadanos eran la garantía que tenían los ciudadanos, valga la redundancia, de que no iban a ser sometidos a juicios ilegales o indebidos. Y obviamente esto se aprueba en el año 2014 y ahora en la actualidad en Bolivia se consuma el golpe de Estado y se elimina a los jueces ciudadanos. Entonces, nosotros, para ir finalizando y siendo respetuosos con el tiempo, debemos tratar de pelear por recuperar el sistema de justicia, mejorarlo en Bolivia, recuperar a los jueces ciudadanos, empoderar al pueblo para fortalecer ese Estado de Derecho y obviamente aprender lo que viene a ser las técnicas de litigación oral. Este es un breve resumen de la historia que al comienzo nos podía enorgullecer de ser uno de los primeros países en implementar el sistema de jueces ciudadanos, y que a raíz de gobiernos abusivos, dictatoriales, fueron eliminándose paulatinamente esta serie de derechos y garantías. Muchísimas gracias, querida Rubí, Vicente, por el tiempo, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Andrés, por tu excelente participación, y comentarles a todos aquellos que van ingresando que el doctor Andrés Ritter es socio en Ritter y Ritter Servicios Legales, representante de Proyecto Inocente en Bolivia, docente universitario, y como les dije anteriormente, cuenta con 3 maestrías, una en Derecho Penal, la segunda en Derecho Empresarial y la última en Litigación Oral en Estados Unidos. También cuenta con cursos en Derecho en Yale, Estados Unidos, egresado del doctorado en Derecho Constitucional. Ahora, luego de haber escuchado a nuestro compañero y amigo Andrés Ritter, escucharemos al licenciado y máster Roberto Moreno. Roberto Moreno es abogado de Panamá, y vamos a decirles qué es lo que él es en su país. Roberto Moreno es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá, máster en Criminología de la Universidad Panamá, máster en Derechos Humanos de American University, Washington, D.C., máster en Litigación Oral en California Western School of Law. En el plano profesional es abogado litigante y socio fundador de la firma Moreno, Rigau y Asociados, enfocado en Derecho Penal Económico. Fue fiscal contra el crimen organizado de Panamá, entre otros cargos, en los 18 años que trabajó para la Procuraduría General de la Nación de Panamá. Profesor universitario de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Santa María la Antigua. También fungió como fiscal de homicidios en Panamá, realizó decenas de juicios con jurado de conciencia, por lo que conoce a profundidad la figura jurídica. Roberto, un gusto saludarte, y es todo tuyo el micrófono para que pueda exponer tu caso. Muchísimas gracias, Vicente. Antes que nada, mis saludos y mi respeto a todos los colegas que están exponiendo, que me han antecedido, y a los participantes. Para mí es un honor y un orgullo compartir foro con ustedes. Yo quisiera enfocar mi participación desde el punto de vista, lógicamente, de la experiencia panameña, dirigiéndome un poco a la práctica, a la realidad práctica, fáctica de la figura del juicio por jurado de conciencia en Panamá, que es un juicio, que es una figura que se inició desde ya 1851, en lo que verifiqué, cuando Panamá formaba parte de Colombia, era un estado federal, teníamos esa figura ya. Es decir, esa figura tiene casi 170 años de estar vigente en Panamá. En la Constitución, cuando nos separamos de Colombia en 1904, ya esa figura se mantuvo. Ha variado a lo largo de los años. Inicialmente abarcaba muchísimos delitos. Ya solamente se puede decir que está circunscrita a el homicidio doloso, siempre que no haya participación del crimen organizado en él, y algunos otros delitos, pero básicamente esa figura del jurado en Panamá se utiliza para el homicidio doloso. Es optativo para el acusado escoger esa vía, o también está la oportunidad de que sea juzgado por un tribunal especializado, un tribunal de jueces, un tribunal de juicio compuesto por 3 jueces,
que también en el proceso con jurado ellos participan, pues controlando la práctica de pruebas, las objeciones, como han explicado colegas que nos han antecedido, los candidatos o los posibles candidatos a miembros del jurado salen de listas que se confeccionan anualmente, no hay mayores requisitos, se habla de honorabilidad, entre 25 y 60 años, hay exclusiones, por ejemplo, los abogados y ciertos grupos de personas no están obligados a participar en estas listas. Pero aquí es donde inicia las dificultades del sistema nuestro en el proceso de selección, escogencia de los jurados. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay información. No se da mayor información sobre quiénes son las personas que pueden formar parte de este jurado. Esas personas, la lista, la información que se da a estas personas es su nombre y su número de identidad personal. Es decir, el litigante se va a encontrar con tal vez hasta 100 nombres que pueden sacarle de una ánfora con sus números de identidad, y no puede tener información como, por ejemplo, si la persona tiene algún grado de parentesco con alguno de los intervinientes. Eso estaría ya a la conciencia del individuo de manifestarlo en algún momento. Si la persona tiene algún tipo de enemistad con alguno de los intervinientes, si la persona ha tenido alguna mala experiencia con el sistema de justicia, si la persona tiene algún tipo de creencia religiosa que lo hace pensar que no debe pronunciarse sobre estos temas. Entonces eso trae la primera gran, digamos, dificultad o debilidad de nuestro sistema, que pese a tener 170 años, sigue siendo un elemento de una tradición tal vez extraña, porque nuestra tradición jurídica es la tradición europea continental. La tradición que se basaba en un rey, un caudillo, luego un dictador, que era el que tenía que resolver los problemas de la sociedad y tenía que hacer justicia a su manera. Esa idea de que la justicia viene del pueblo, tal vez no está tan, pese a, reitero, tener tantos años con la figura, no está tan arraigada en la psiquis de los ciudadanos. El jurado decide por mayoría simple, se escogen al final 8 jurados, queda uno suplente, quedan 7 jurados para escoger por mayoría de 4, y durante ese proceso de selección las partes solamente pueden excluir a 3 jurados, y no hay mayor criterio de exclusión porque no hay información relevante que permita formarse un criterio. Yo recuerdo en alguna ocasión como fiscal me tocó hacer un juicio de homicidio de una mujer que había sido pues atrozmente asesinada, valga la redundancia, y el único criterio que yo utilicé para excluir fue el sexo, a diferencia de Argentina, porque tiene que haber paridad, como dijo la colega, acá no es necesario, y yo el único criterio fue, bueno, vamos a confiar en que las mujeres, si logramos una mayoría de mujeres en el jurado, van a empatizar con la causa. En efecto, eso ocurrió, y van a dictar un fallo condenatorio, que era en ese tiempo mi objetivo pues como acusador. Entonces, ese es el primer, digamos, problema que salta a la vista, la falta de información y de sistema de escogencia de jurado que sea eficaz y transparente. Ese sistema tiene otras debilidades. Por ejemplo, el sistema de jurado en Panamá, las personas, pese a que hay una legislación que reconoce y tiene una serie de medidas que se pueden aplicar de protección para estas personas, esa legislación pues no cuenta con los recursos para que se implemente.
y el jurado es vulnerable. Es vulnerable a intimidaciones. El jurado, muchas veces, el miembro del jurado que es del barrio, que al día siguiente del juicio él tiene que montarse en el metro o tiene que montarse en el transporte público que le sea accesible, y él va preocupado pensando que si él dicta un veredicto en uno u otro sentido, la parte que no fue favorecida con ese veredicto, la familia de la víctima o la familia o el acusado, pueda agredirlo, como ha ocurrido. Lamentablemente en Panamá eso ha ocurrido. En un caso en una ciudad del interior, Santiago de Veragua, fueron a la casa del jurado que estaba pues recluido, cumpliendo con su deber, y agredieron a sus familiares. Entonces el jurado en Panamá es vulnerable y se siente vulnerable muchas veces. Y no quiere, no lo ve como un deber cívico, sino que lo ve como un problema presentarse ante las autoridades para ejercer esta labor. El jurado en Panamá también han habido investigaciones que ha sido susceptible, ha sido permeado por la corrupción. Y era un sistema estilo mafia. Los funcionarios que iban a buscar al jurado una vez era seleccionado y lo pasaban recogiendo. En el trayecto le ofrecían dinero a 4 jurados y con esta forma conseguían el veredicto. Eso se descubrió, se llevaron a juicio muchas personas, pero está en un sistema que tiene falencias, que tiene dificultades, que tiene que ser mejorado y que ha habido alguna reticencia a hacerlo, a mejorarlo, y se ha mantenido por muchos años con esta situación, que ha mejorado un poco, diría yo ahora, con el cambio, porque ese sistema de jurado estaba inserto en el sistema inquisitivo nuestro, que rigió por siglos. Ahora, en los últimos 10 años, poquito menos, que ha ingresado pues el cambio gradual por región, el sistema adversarial, pues han mejorado en algo las cosas desde el punto de vista de las técnicas de litigación. Ya no es tanto, aunque aún todavía se requiere algo de histrionismo, porque es un jurado muy, muy de emociones, un jurado que se le llega más que por la técnica y la prueba, se le llega por la emoción, por el sentimiento. Entonces, eso ha cambiado un poco, pero sigue vigente esa realidad de que ese jurado requiere de un tratamiento distinto al que tiene un juez profesional, que se le habla de pruebas y se le habla de teoría de caso, se le habla de situación fáctica. Ese jurado hay que atacar sus emociones en uno u otro sentido para obtener el resultado. Otro de los temas que preocupa y que ha sido objeto de discusiones es que es un sistema o un tipo de juicio cuya decisión de los jurados lo que hacen es que dan el sentido del fallo. Los jurados simplemente se limitan a decir culpable o inocente, por mayoría, como ya manifesté. Esa decisión es irrecurrible. Y eso, a juicio de muchas personas, me incluyo yo, violenta las garantías fundamentales reconocidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución panameña en cuanto a ese derecho o esa garantía de una doble instancia. Eso no existe. De forma, digamos, un poco coloquial, podría decirles yo que los acusados de delitos de homicidio, que es lo que más, reitero, se activa el jurado de conciencia, normalmente cuando se le pregunta, usted que tiene el derecho al jurado y también tiene el derecho a irse por tribunal de juicio, los jurados dicen, yo quiero la lotería. Porque es la lotería. Es una cosa que deja muchas temas al azar.
a las posibilidades, a la capacidad o no que tenga el litigante de crear emoción en los miembros del jurado. El tema, reitero, de las exclusiones también tiene que ser verificado, mejorado, y en términos generales sentimos nosotros que es una figura que sí es cierto que su concepto es noble, esa idea de que la justicia sea de pares, sean de mis iguales, sean ellos los que me juzguen, no sea el absolutismo y el poder del caudillo, del dictador, del rey, del que detenta el poder, el que tome la decisión judicial, es un concepto noble, pero tiene que ser regulado. En nuestro caso, en el caso de mi país, no lo es, en mi opinión, por supuesto, y respeto las opiniones en contrario, de la forma más feliz, de la forma más eficaz. Yo, tratando de respetar, calculo que estoy cerca ya del tiempo, voy concluyendo y pues me someteré a las preguntas que tengan a bien hacernos. Agradezco la distinción de haberme invitado a este panel y pues le deseo la palabra al siguiente panelista. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Roberto. Como les comenté anteriormente, Roberto es embajador del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia en Panamá. Y ahora contaremos con la presencia de nuestro siguiente panelista, que es José María González, de Argentina. Es embajador en Argentina del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, fundador y director de Legal INEA Servicios Jurídicos, profesor universitario y capacitador en litigación y entrenamiento profesional, abogado litigante en casos complejos, civiles, comerciales y laborales, con juez, gestor universitario y consultor, miembro Red Pro Bono. José María, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a California Western, al Instituto por el espacio, por la oportunidad, a los compañeros por el compartir este panel y obviamente a todos los que dedicaron un viernes a la tarde para poder tratar de sacar algo provechoso de este encuentro. A mí me toca exponer respecto de las experiencias de los jurados, los juicios civiles por jurado, que es prácticamente inexistente en América Latina, y esto requiere una previa discusión respecto de los modelos o sistemas procesales, que para seguramente la mayoría de ustedes son todos penalistas. No hay ninguna duda respecto de que el antecedente necesario para poder desarrollar un sistema de juicios por jurado en materia penal es la existencia de un modelo acusatorio, de un modelo adversarial. En materia civil, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, porque tenemos que darle un enfoque latinoamericano, ha dicho que nuestro ordenamiento procesal a nivel latinoamericano es insuficiente y es heterogéneo, dada la diversidad de modelos, de sistemas, de códigos, y esto ya presupone de alguna manera una limitación. Pero lo que es más grave, me parece a mí, que en los últimos tiempos es importantísimo que se han introducido una serie de reformas, una serie de transformaciones que apuntan básicamente a lo que se ha llamado procesos con audiencias, con amplias facultades del magistrado, pero que en algunos casos me permito advertir que ya son lindantes o tocantes con un modelo procesal inquisitivo en lo civil y comercial, que no es compatible con el tipo de conflictos al cual se pretende dar solución. Incluso uno puede verificar contradicciones como la que sucedieron en Argentina, donde se sancionó a nivel nacional un código procesal penal claro, corte acusatorio,
pero sin embargo, el año pasado se propuso el tratamiento de un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de marcado corte inquisitivo, lo cual plantea una paradoja. Resulta ser que dejamos librado a la actividad de las partes la resolución de un bien de fundamental importancia como es la libertad de la persona, por ejemplo, por haber privado de la vida a otra, y en materia de accidente de tránsito, en una cuestión patrimonial, le damos al juez amplias facultades de investigación y de formulación de la teoría del caso. Con lo cual, el primer presupuesto necesario es poder, por lo menos, plantear un sistema con un sistema procesal con un modelo adversarial, o al menos con un modelo inquisitivo moderado de alguna manera, si se lo quisiera encuadrar. Dentro de este marco, tenemos en la Argentina que voy a compartirles un pequeño material, para lo cual pido que me permitan compartir. Aparentemente estoy inhabilitado. Listo, gracias. Listo, gracias. Voy a compartir un pequeño material que tiene que ver con los antecedentes en la República Argentina, antecedentes que vinieron a colación de que, bueno, en medio de la pandemia, el 9 de mayo de este año nos sorprendió que una de las provincias con muy buena experiencia en juicio por jurado, que es la provincia de Mendoza, el gobernador anunció la elevación de un proyecto de ley durante este año para la ampliación del juicio por jurado penal y la implementación del juicio por jurado civil. Esto obviamente pasó desapercibido, digamos, en medio de la pandemia, pero no deja de ser, de alguna forma, representar lo que sucede en materia civil y comercial, que es las transformaciones en lo civil y comercial, que se traducen en lo procesal y también en este tema el juicio por jurado, vienen detrás de las transformaciones en lo penal que claramente puso Vanina, se dieron en Argentina en los últimos años. Esto es, ciñéndonos a los últimos años, al marco de este proceso, se reconocen dos antecedentes que fueron proyectos de ley, pero que no llegaron a sancionarse, 2014 y 2015 para las provincias de La Rioja y provincia del Chaco, proyectos de ley que son muy particulares porque la generación está a cargo no del sector político, sino más bien del sector académico profesional, a través de formulaciones que permitieron relacionar o proponer un proyecto de ley que en el caso de las dos provincias tiene similares condiciones. Estos proyectos tienen la particularidad de que tratan de implementar un sistema gradual en el cual el sistema, la decisión de pasar a que el juicio se realice por jurados, depende de un acuerdo de partes, y siempre y cuando haya o exista un sistema de contradicción entre las partes. Para plantear o para resolver tres tipos de temas: los temas de responsabilidad civil por ilícitos civiles, cuando existieran afectaciones a los derechos del consumidor, o acciones colectivas o acciones de clase. Aquí tenemos, incluso cuando se tratara del primer supuesto, ¿no es cierto?, de la responsabilidad civil, el monto indemnizatorio tiene que ser un monto importante. Estos son montos históricos que en la Argentina con la situación económica se ha quedado desactualizado, pero son sumas importantes económicamente si se las actualizara. Esto plantea una primera cuestión, digamos, el amplio y el profundo deseo de introducir el juicio por jurados en materia civil, pero a mi criterio con un formato que para el tipo de materia al que se lo quiere aplicar, dudo que pudiera generar eficiencia, y sobre todo que la gente lo aplique y lo empodere. Yo no imagino una compañía de seguros acordando y eligiendo ser juzgada por el pueblo, por el jurado, por los vecinos, frente a una predisposición negativa que generalmente tienen, y así en cualquier tipo de cuestiones patrimoniales, donde incluso, para lo que nos contaba recién el compañero de Panamá, pudieran plantearse algún tipo de cuestiones poco claras, por lo menos, ¿no? Las siguientes condiciones que se piden es que se lo pida por escrito, que se lo haga al momento de demandar, y también una cuestión que es el pago del arancel correspondiente.
Dicho esto, tendríamos entonces que las partes pudieran haber acordado hacer el juicio por jurado en alguno de estos temas y a partir de allí se regula la posibilidad de desistir de esta idea, cosa que realmente tendría que ser excepcional y creo que está bien planteado, porque este desistimiento de alguna manera lo tiene que pedir alguna de las partes una vez que fue concedido la metodología, pero cuando no hubiera comenzado, y deben hacerlo por escrito, lo cual va a quedar a la capacidad de discreción del tribunal. Y realmente es una situación que no debería ser prevista o permitida de alguna manera, porque sabemos la logística que implica un proceso de juicio por jurado para que, pues, probablemente con todo ya armado, alguna de las partes ya no, me retracto y voy al procedimiento común. Respecto al procedimiento también, lo mismo que decíamos en torno a que lo civil viene pegado con el viento de cola de lo penal, el procedimiento del juicio por jurado en materia civil se le aplican a estos proyectos de ley que regulan tanto el proceso penal como el civil, las reglas previstas para el jurado penal. Y a partir de allí se desarrollan los 6 temas principales que caracterizan, digamos así, o que son específicos para el tema del procedimiento de un juicio por jurado civil. Uno, un tema que es muy importante en materia de juicio por jurado, que es la cuestión de las instrucciones. Queda claro acá que el primero, que el juez tiene que dar el deber de dar instrucciones al jurado para el desempeño de su función. Esas funciones tienen que ver con una clara discriminación entre lo que son las cuestiones de hecho y de derecho, correspondiendo las de hecho al jurado y las de derecho precisamente al juez. Le instruirá, le aplicará o lo formará en lo que tiene que ver con las reglas aplicables respecto de la definición del pleito y la decisión del veredicto, que tiene que plantearlo desde su íntima convicción, pero con fundamento en un estándar que es en el estándar de la prueba preponderante, ilustrarlo y prepararlo al jurado respecto de las especiales condiciones que pueda haber en materia de carga de la prueba, la medida de los daños a los efectos de la aplicación del monto de las indemnizaciones y si existieran algún tipo de tablas o de valores relativos a esto. El resultado, el veredicto, habrá un veredicto general que tiene que ver con declarar ganador al actor o al demandado, en el caso de que fuera con un monto económico, determinar el monto indemnizatorio, y un veredicto especial que es la posibilidad de que durante la audiencia de instrucciones las partes le pidan al juez que el jurado conteste algunas preguntas fácticas que le pueda formular el tribunal. La unanimidad que se requiere es el de los 12 miembros del jurado, aunque está la opción de que las partes puedan acordar que con 10 votos se pueda dictar un veredicto válido, y en caso de no llegar a la unanimidad, la actora podrá pedir un juicio más por otro jurado, que si fracasara, la demanda será rechazada. Los actos de impugnación son los previstos para los distintos procesos civiles y comerciales, y la sentencia tiene la particularidad de que en la misma se deberán transcribir las instrucciones que se le dieron al jurado y el formulario del veredicto. ¿Qué cuestiones nos plantea esto? Básicamente lo que nos plantea es la definición, que es política y es jurídica, de cuáles son las cuestiones que se van a llevar a resolver por un juicio por jurado civil, toda vez que pareciera ser que por el fundamento político, sociológico y jurídico de la institución, debieran plantearse aquellas cuestiones que afectan a la comunidad en general, los intereses de la comunidad, lo que normalmente se defienden a través de acciones colectivas, por ejemplo, que serían cuestiones de tipo ambiental, que serían cuestiones de derechos del consumidor. Se habla de que el proyecto de Mendoza, que es el próximo desafío, y con esto ya terminamos, se habla de que el proyecto de Mendoza traería también la posibilidad de juzgamiento patrimonial a los funcionarios públicos en materia de corrupción. Lo que se nos plantea en la actualidad es 2 proyectos que no tuvieron acogida favorable en la legislación.
un proyecto de ley que se anuncia para ser presentado este año, todavía no es conocido, y la expectativa que nos plantea es, ¿será suficiente este proyecto para luego poder generar, primero para ajustarse a las necesidades que plantea la comunidad actualmente, y luego para poder generar un movimiento expansivo a las demás provincias de Argentina y, ¿por qué no, de Latinoamérica? Y si el sistema de justicia, los operadores y el sistema político estamos preparados para enfrentar el reto que plantea esta situación. Sin duda que son ellos quienes, nosotros como operadores jurídicos y el sector político como órgano decisor y de representación del pueblo, quienes tenemos que dar respuesta a esta cuestión. Finalmente, nada más remarcar aquello que Alexis de Tocqueville, cuando hizo La democracia en América, luego de su visita por los Estados Unidos, remarcó respecto de cómo esto, en lugar de una pérdida del poder para la magistratura, como normalmente lo ven aquellos sectores más conservadores, realmente es más bien una confirmación del poder de los jueces, como así también del poder de la democracia y de la república. Con espero haberme ajustado el tiempo y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que se pudieran plantear. Muchas gracias, José María. Un gusto por tu participación, haber escuchado y haber dado tan buena presentación. Ahora estamos en la ronda de preguntas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que hacer a los panelistas. De hecho, Aníbal Espinola pregunta, ¿creen que el resultado del veredicto es efectivo? O sea, ¿podemos considerar que es justo por lo menos en un alto porcentaje? Esa es una pregunta para todos los panelistas, no sé cuál de ustedes lo quiere contestar. Lo que tenemos nosotros verificado en las lecturas, en los análisis que se han hecho, bueno, Vanina presentaba estudios sobre Argentina, uno lo podría ver al parámetro a partir de la coincidencia con el veredicto que pudieran haber dado los jueces. Y los estudios en Argentina, como los estudios que conocemos en otros países anglosajones, en los Estados Unidos concretamente, dan cuenta de una amplia coincidencia en la mayor parte de los casos por parte de los jueces, en la solución del caso por parte de los jueces con el jurado. Una pregunta igual para Vanina. ¿Hay posibilidad de que el acusado renuncie a ser juzgado por jurados? En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, expresamente estableció que el jurado, que el imputado puede renunciar a su derecho al juicio por jurados. La Corte Suprema de Justicia de nuestro país, en el leading case que dictó del juicio por jurados en el año 2019, el año pasado, estableció expresamente que el juicio por jurados es un derecho no solo del imputado, es una garantía del imputado, sino también es un derecho de la ciudadanía a participar de las decisiones judiciales. Con lo cual, está marcando una línea de que el jurado es obligatorio, la participación en el jurado es obligatoria. Sin embargo, cada provincia puede regularlo, porque también así lo previó la Corte Suprema, puede regular sus leyes procesales de implementación del jurado de acuerdo a estos criterios. Y ahora una pregunta para el doctor Andrés Ritter. ¿Por qué crees que en Bolivia se eliminó los jueces ciudadanos? Gracias, Vicente. Esa es una muy buena pregunta. Y consideramos de que en Bolivia se eliminaron los jueces ciudadanos por el gobierno de Evo Morales, toda vez de que los jueces ciudadanos son una limitación al poder punitivo del Estado, y al no poder el Poder Ejecutivo controlar a los jueces ciudadanos, que eran una garantía del procesado, y no poder ejercer una intromisión directa en esto, que tenía como resultado de que muchos de los perseguidos políticos sean absueltos, o que los jueces ciudadanos no se presten al capricho de los gobernantes de turno, vieron por conveniente eliminar a los jueces ciudadanos. Y es importante establecer de que nosotros tenemos que cambiarnos el chip y tenemos que romper todos los miedos con relación a los jueces ciudadanos. Los jueces ciudadanos es un sistema realmente bueno, es algo realmente vanguardista, garantista, y no solo es un derecho y una garantía. Estábamos leyendo una pregunta que nos hacen desde Costa Rica,
por ejemplo, que nos decían cómo se podía impugnar la sentencia de los jueces ciudadanos. Por ejemplo, en la experiencia de Bolivia, en el año 99, cuando se implementan los jueces ciudadanos, eran tribunales conformados por jueces ciudadanos y jueces técnicos. Y obviamente salió una sentencia por escrito que reunía todos los requisitos de fundamentación, motivación, congruencia, y en nuestro sistema se garantiza la doble instancia y de igual manera el derecho a recurrir de casación, es decir, una tercera instancia. Entonces, el tema de los jueces ciudadanos, en nuestro país, cuando se implementó, igual era un requisito que las sentencias sean motivadas, sean congruentes, ya que estaban compuestos por jueces ciudadanos y jueces técnicos. Entonces, resumiendo, querido Vicente, la persona que nos pregunta, considero de que se eliminaron los jueces ciudadanos porque el Poder Ejecutivo no podía tener un control sobre los mismos, y obviamente todo gobierno que no respeta derechos trata de eliminar garantías de los ciudadanos. Gracias, Andrés. Una pregunta para el doctor Roberto Moreno. ¿Por qué considera usted que siendo Panamá un país latino de tradición legal europea continental, ha tenido por tantos años la figura del juicio por jurados? Gracias, Vicente. Bueno, por razones históricas y geopolíticas. Recordar que Panamá, por cerca de 100 años, mantuvo una presencia en su territorio de una jurisdicción de Estados Unidos en Panamá. Nosotros teníamos lo que se llamaba la zona del canal. En esa zona tenía la legislación y las leyes que se aplicaban eran las leyes de Estados Unidos. Es un país donde ese sistema del jurado es preponderante, y entiendo yo que esa tradición permeó pues a nuestra cultura jurídica y se quedó porque se ha mantenido por todos estos años. Esa es la aproximación que puedo hacer yo a esa pregunta. Sí. Gracias, Roberto. Una pregunta más. ¿Existen estadísticas sobre porcentajes de condena y absolución en Panamá? Sí, existen estadísticas, pero han variado bastante últimamente con el tema de la implementación del sistema por aquello que es de la acusación a conciencia que tienen que hacer los fiscales antes. Recordad que este juicio por jurado estuvo durante el inquisitivo, y en el inquisitivo pues todo iba a juicio. Ahora, y en esos tiempos las estadísticas eran 50-50, básicamente con todo yendo a juicio. Ahora, con esa regla no escrita en el sistema adversarial, que le llaman la regla del 5%, que menos del 5% de las causas deben llegar a juicio, si no el sistema colapsa, que el fiscal tiene que ser muy prudente y asertivo en el tipo de casos que lleva a juicio. Entonces esas estadísticas han ido variando, pues se busca la alternativa, como los acuerdos, los plea bargaining que se conocen en otros países. Entonces, las estadísticas originales, cuando estaba el inquisitivo, eran un 50-50, que ahora han ido modificándose hacia un mayor número de condenas. Sí, una pregunta para todos los panelistas, no sé cuál de los cuatro quiere contestar la pregunta de Aníbal Espinola, que dice, normalmente, ¿cuáles son los requisitos exigidos para ser un juez ciudadano? Obviamente, se entiende de que no debería existir mayor requisito que ser un ciudadano y no estar comprendido en las provisiones que establece la ley. Por ejemplo, en nuestro procedimiento, para ser un juez ciudadano, estaba el ser mayor de edad, el habitar en el lugar donde va a radicar el juicio, y el no tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y las exclusiones para ser juez ciudadano era no ser abogado, no ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. La idea de ser juzgado por los ciudadanos es una garantía, como lo manifestamos, que viene de la Carta Magna. Y viendo muchas preguntas que hay en el foro, de que si es conveniente o no ser juzgado por ciudadanos, si estos tienen conocimiento de la norma, la actualidad y la realidad nos demuestra que existen condenas erradas, tanto por jueces ciudadanos como por jueces técnicos. Es más, el sistema en nuestro país, hablando en Bolivia, se ha saturado y existen grandes cantidades de detenidos y condenados preventivamente, detenidos preventivos y condenados de manera errada por jueces técnicos. Entonces, volver al sistema de los jueces ciudadanos y darle más poder al ciudadano es recuperar una garantía que viene desde épocas antiguas.
Por eso no hay que tenerle temor a los jueces ciudadanos, y obviamente es como una madre, no conoce derecho, pero créanme que al momento de juzgar una controversia va a saber juzgar en base a sus conocimientos básicos, porque toda persona que puede percibir y puede entender una situación, tiene facultades para poder juzgar la misma. Muchas gracias, Andrés. Y por motivos de tiempo vamos a contestar únicamente 2 preguntas más. No sé cuál de los 4 panelistas quiere contestar la pregunta que nos hace Fabri Ortiz. ¿Cuánto esto afectando positivo o negativamente la tradición continental europea dentro del sistema adversarial en América Latina? Pregunta de opinión, dice. Bueno, un poco es lo que yo decía en la conferencia, ¿no? El juicio por jurados realmente modificó nuestra tradición judicial europea continental. Argentina es un país donde a nivel federal siempre la reforma fue un poco más retrasada que en las provincias. Nuestro sistema federal tiene todavía una fuerte presencia del expediente, tiene una fuerte presencia de la escritura, y estas prácticas con la oralidad no surtieron efecto. En las provincias lo que vimos fue que el juicio por jurado sí logró desterrar las falsas oralidades, logró desterrar el expediente, porque los jurados necesitan información para tomar su decisión. Los jurados evalúan la prueba. Ya no se puede remitir a piezas procesales de un expediente. Ya no se puede hablar de abstracciones jurídicas. El jurado obliga a trabajar sobre los hechos, a trabajar sobre la prueba y a desarrollar técnicas de litigación muy precisas y muy efectivas. Todo esto contribuye con un juicio totalmente adversarial. Por supuesto que para que el sistema se mantenga, tiene que estar acompañado de capacitación permanente y de una concientización de los actores del proceso de trabajar desde estos ángulos de capacitación. Pero en lo que es nuestra cultura judicial, la transformación se debió gracias al jurado. Muchas gracias, Panina. Una pregunta para el doctor José María González. ¿Cuál es el estado en Argentina de los juicios civiles por jurado? Bueno, lo que tratamos de poner recién, hay 2 antecedentes, 2014 y 2015, donde estaban regulados conjuntamente con el juicio por jurado penal. En el caso de la provincia del Chaco, que está al lado de mi provincia de Corrientes, y que también es mi provincia porque nací ahí, esa ley no se aprobó. Después se aprobó otra ley para regular el proceso de juicio por jurados, el juicio penal por jurados, y actualmente hay un proyecto en la provincia de Mendoza, que, como les decía, no conocemos, se está manejando muy herméticamente su contenido, pero donde se podría dar un giro en el sentido de destinarlo exclusivamente para aquellas cuestiones que afectan el interés comunitario, que generarían algún tipo de acción colectiva o de clase, y no a las acciones patrimoniales de alto monto. Gracias, José María. Y una última pregunta por Edward. Dice, si los jueces que son profesionales juristas cometen gravísimos errores, ¿no es más riesgoso que personas legas tengan un poder tan grave como decidir una causa judicial? Bueno, yo sobre eso quiero decir algo. Precisamente la calidad de las decisiones de los juicios por jurados radican en que es un sistema de colaboración entre jueces legos y jueces técnicos. No son los jurados exclusivamente los que deciden la decisión. El jurado va a tomar el veredicto, pero va a haber una actividad muy fuerte de los litigantes, que van a tener que presentar la prueba en el tiempo disponible y que la información sea de calidad, y va a haber instrucciones del juez. El juez va a dar instrucciones sobre el derecho, y además el juez va a estar resolviendo durante todo el juicio cualquier problema de admisibilidad de prueba que se presente. Esta inteligencia del sistema, acompañada de una audiencia de voir dire donde tiene que haber un ejercicio de litigación muy poderoso, donde las partes también tienen que estar capacitadas para extraer información de calidad en esa audiencia, sumado con lo que es la deliberación y la garantía de unanimidad, que genera una deliberación mucho más fructífera y más poderosa,
va a generar decisiones de mucha mayor calidad que las que puede generar 1 o 3 jueces técnicos deliberando en soledad. Entonces, estas son las características en su conjunto que hacen que el sistema tenga mayor calidad en las decisiones. Muchas gracias, Vanina. Y como mencionamos anteriormente, cada uno de los panelistas hará una conclusión breve de 5 minutos, por lo que en este momento Vanina hará sus conclusiones sobre el tema expuesto. Vanina, ¿tienes la palabra? Bueno, como intenté exponer en mi presentación, el juicio por jurados en Argentina ha sido el vehículo transformador del proceso penal, de nuestra tradición penal del civil law, y lo hizo precisamente porque desterró de nuestro sistema la escritura, el secreto, el expediente, pero a su vez el sistema ha despertado un compromiso y una responsabilidad muy fuerte de los ciudadanos en la labor, en su función, en la labor judicial. Entonces, este sistema no solo contribuyó para mejorar el sistema procesal nuestro, sino que también para mejorar la calidad de nuestros ciudadanos. En este sentido es que Abraham Lincoln dice, ¿por qué no confiar en la justicia del pueblo? ¿Hay acaso en el mundo esperanza mejor o que pueda igualarla? Y esa es la pregunta con la que yo me gustaría cerrar esta conferencia. Gracias, Vanina. Ahora nos toca que nuestro compañero y amigo Andrés Ritter nos dé sus conclusiones. Andrés, tienes la palabra. Gracias, querido Vicente, Rui, a todos los colegas que nos están escuchando, a los expositores que nos antecedieron, la verdad que es un placer. Y coincidimos con todos los que estuvieron participando en las ponencias de que el camino está claro, el norte está definido, debemos empoderar al ciudadano, debemos recuperar el sistema de justicia en nuestro país, en este caso en Bolivia, debemos retomar el tema de los jueces ciudadanos, y obviamente los jueces ciudadanos consideramos en nuestro punto de vista que es una garantía y es un reto. Y este reto tiene que ir acompañado, como cualquier otro, de capacitación, de formación, de reuniones de coordinación, pero no nos olvidemos que mientras más democracia existe y más Estado de Derecho se propague, obviamente el ciudadano tiene mayores garantías. Y los jueces ciudadanos, orgullosamente en Bolivia en el año 1999, cuando otras regiones del país estaban en pañales, nosotros ya estábamos en un sistema de juicio con jurados y jueces ciudadanos. Debemos recalcar de que lamentamos de que en un gobierno del presidente Evo Morales los mismos fueran eliminados, consideramos que se debió a motivos políticos y esperamos que en el futuro se recuperen y volvamos a retomar el tema de los jueces ciudadanos para que tengan y forme parte importante del proceso penal, lo que decía Vanina, el sistema adversarial, las técnicas de litigación oral, la teoría del caso, hablar mucho más de los hechos, y obviamente todo esto va a conllevar a que exista un sistema de mayor garantía para todos los actores del proceso y obviamente fomente la capacitación tanto del Ministerio Público, de los jueces, de los abogados y de todos los actores del proceso penal. No debemos tenerle miedo al sistema de los jueces por jurado, jueces ciudadanos, ya que son una garantía y obviamente las estadísticas demostraron de que las sentencias dictadas por jueces ciudadanos en la mayoría de los casos eran lo que correspondía a derecho, y obviamente en los gobiernos donde existe una democracia no tan avanzada como es en el caso de Bolivia y otros países de la región, los jueces ciudadanos son un filtro y un límite al poder punitivo del Estado, ya que no pueden ser manejados de manera muy fácil por el poder ejecutivo. Por eso concluimos con todos los panelistas y coincidimos en que el camino es fortalecer el sistema de juicio por jurado. Gracias, Vicente, y gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Andrés, y felicitaciones por tu exposición y tus palabras que sirven de mucho para toda América Latina. Y ahora, Roberto Moreno, tus conclusiones, por favor. Gracias. Yo parto diciendo que el concepto del juicio por jurado es un concepto noble, un espíritu positivo, empoderar al ciudadano de su participación en la justicia. Pero todos los sistemas
los ejecutan humanos. Entonces los humanos cometemos errores. Todos los sistemas son perfectibles. En nuestros países no existe uniformidad en lo que vemos, tenemos muchas diferencias. Así que yo pienso que siendo un concepto noble puede ser mejorado, puede evolucionar, así como evolucionan las sociedades, los sistemas también pueden evolucionar. Sobre todo me refiero pues, a la experiencia de mi país. El nuevo enfoque adversarial es una luz al final del camino. Mejora las cosas, sin embargo da bastante protagonismo a los adversarios, a los litigantes. Entonces, dependiendo de la calidad de los litigantes y de la calidad de información y de la calidad de producción de prueba que generen ellos en juicio, así mismo van a mejorar, va a mejorar la calidad de las decisiones, ya sea de un tribunal de juicio de abogados o del tribunal ciudadano, porque va a depender mucho de la calidad del litigante. Entonces los litigantes, los abogados, tenemos la obligación de capacitarnos, de mejorar nuestras habilidades, nuestras técnicas y de hacer nuestro trabajo de forma ética, de forma correcta. Entonces, yo creo que con eso puedo yo concluir, presentar mis conclusiones y agradecer una vez más por esta oportunidad de formar parte de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Un gusto saludarte y un saludo grande hasta Panamá. Muchas gracias por tu presentación y excelente presentación. Ahora, José María, tienes la palabra para darnos tus conclusiones. Entiendo que el Instituto del Juicio por Jurados procede y es propio para un sistema de tipo adversarial, que en materia civil, comercial, laboral en América Latina no disponemos, por lo cual tenemos que procurar trabajar a partir de los modelos que se están instaurando, que son modelos que se han definido de alguna manera, como dije antes, modelos por audiencia, con amplias facultades para los magistrados, apoyados en tecnología, pero que en esencia muchas veces vienen a, de alguna manera, minimizar la tarea de las partes como principales protagonistas del proceso, y allí es donde digo que en esos regímenes estamos en una línea muy delgada donde la oralidad puede ser un camino más fácil para la arbitrariedad que en un sistema escrito. Tenemos que revisar en América Latina la distribución de facultades de partes y jueces, y tenemos que ser capaces de construir procesos, si no podemos los adversariales, un poco más moderados de los que se proponen actualmente. En mi provincia, en Corrientes, tenemos un código procesal civil y comercial con media sanción, donde hemos conseguido instaurar los principales actos de un proceso típico oral: alegatos de apertura, hemos regulado el examen directo, el contraexamen, las objeciones y alegatos de clausura orales, en 2 audiencias, una preliminar y otra de juicio. Es un avance que creo que es la base como para poder avanzar hacia un sistema de juicio por jurado. Ahora también, esto indaga profundamente porque se hablaba de empoderar y es necesario empoderar a los ciudadanos. Esto nosotros lo vemos en la experiencia penal, se logra, se consigue porque cambian, revierten su visión de la justicia. Es necesario empoderar a los jueces, que muchas veces existe ese temor a la pérdida del control, a la pérdida del poder, a la capacidad de dirección. Creo que tiene más que ver con eso que con un modelo europeo o algo, es más una cuestión cultural. Y hay jueces, como ha sucedido en la provincia del Chaco, nos estaba acompañando una de las ministras del Superior Tribunal, el doctor Víctor del Río, donde para instaurar y poder empoderar a la ciudadanía, fue los propios ministros del Superior Tribunal, los camaristas, quienes salieron a notificar a los jurados de su designación, en la idea no solo de notificar, sino de comunicar y empoderar. Y un último impacto, y ese es el camino para los jueces, y un último impacto que tiene que ver con nosotros, con los litigantes, toda vez que estas formas de litigación nos demandan un nuevo rol, un nuevo ejercicio,
nos demandan unas nuevas formas de litigación para la cual tenemos que estar preparados y capacitados. Si nosotros no conseguimos hacerlo, todos como parte de un sistema judicial al que se integra la parte política que tiene que tomar las decisiones para generar estos cambios, lamentablemente el común denominador que nos une será el de una América Latina que no termina de salir de la situación de retraso y que no puede afianzar la justicia como mandan muchos de nuestros preámbulos. Nada más agradecer a California Western, al Instituto, a Ruby fundamentalmente por la invitación y por esta dirección, y a los compañeros panelistas y a todos quienes asistieron a nuestra tarea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José María. Y antes que para finalizar, muchas gracias, Rubí, por la invitación, y a todos los participantes decirles de que es un honor que estén con nosotros e invitarlos a cada uno de los programas de California Western School of Law para que los puedan conocer y Rubí les puede explicar un poco mejor, y que California Western School of Law y sus programas son uno de los mejores programas para América Latina. Rubí, muchas gracias por todo y felicidades a los 4 panelistas que expusieron cada uno de sus casos. Muchísimas gracias también, Vicente. Ha sido muy, muy agradable tenerlos, verlos, saludarlos, saludar a toda la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias también por confiar en California Western School of Law, precisamente entendiendo que en todos los rincones de América Latina este tema será diferente. Queremos también presentarles el día de hoy a mi compañera Rachel Carey, que es la coordinadora administradora del programa Acceso a Capacitación, desde el cual nosotros apoyamos precisamente en capacitar en temas muy genéricos, en temas muy específicos, y en este caso, bueno, les voy a presentar a mi compañera para que platique un poquito más acerca de quién es Acceso, qué hacemos y específicamente qué aporte podemos tener en este tema. Rachel, si estás por aquí, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, estoy. Gracias. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. En noviembre, un defensor público de Chile me pidió un